Solo yo asistí al funeral de mi marido. Ni nuestro hijo, ni nuestra hija, ni un solo nieto. Solo yo, de pie junto a su féretro, mientras el viento frío azotaba el patio del tanatorio, como si ni siquiera el clima pudiera soportar quedarse. El director de la funeraria parecía incómodo. Sus ojos se movían entre los asientos vacíos y mi rostro. Se aclaró la garganta una vez, y luego otra. ¿Le gustaría que esperásemos unos minutos más, doña Elena? No, dije, empiece. A Jorge le habría molestado un retraso. Fue puntual incluso en sus últimos días, tomando las pastillas a la hora en punto, viendo las noticias de la noche a las 6 en punto, doblando sus zapatillas de estar por casa, una al lado de la otra antes de acostarse. Un hombre de costumbres, un hombre de dignidad, y ahora un hombre que descansaba solo. Me senté en la primera fila, con las 5 sillas a mi alrededor vacías. El cura recitó las escrituras sin convicción. Las flores eran demasiado brillantes, el ataúd demasiado pulido. No podía dejar de pensar en cómo se habría reído Jorge de tanto alboroto. Y luego habría mirado a su alrededor, frunciendo el ceño, preguntando dónde demonios estaban los chicos. ¿Dónde estaban? Un mensaje había llegado esa mañana. Nuestro hijo, Pablo, envió una sola línea. Lo siento, mamá, surgió algo. No puedo ir. Sin explicación, sin llamada. Me lo imaginé en su oficina, o más probablemente, en un campo de golf con clientes, fingiendo no sentir el peso del día, fingiendo que la muerte de su padre era solo un pequeño evento en una agenda ocupada. Nuestra hija, Sofía, ni siquiera había enviado un mensaje. Había dejado un mensaje de voz 2 días antes, tan despreocupado como el viento de primavera. Mamá, de verdad que no puedo cancelar mi cita de manicura, y sabes lo ansiosa que me pongo con los cambios de hora. Dile a papá que lo visitaré la próxima semana. La próxima semana, como si los muertos esperasen. Después del servicio, caminé sola detrás de los portadores del féretro. No lloré, no porque no estuviera de luto. Había estado de luto durante meses, sino porque hay una pena tan profunda que se queda inmóvil dentro de ti como un ancla. Y ese día, yo ya estaba enterrada bajo ella. El cementerio estaba casi desierto. Un viejo jardinero observaba desde lejos, con la mano apoyada en una pala. El ataúd fue bajado, las oraciones susurradas. Polvo se encontró con madera. Madera se encontró con silencio. Me quedé un rato después de que los demás se marcharan. Mis tacones se hundieron ligeramente en la tierra, y sentí que el viento atrapaba mi abrigo. La lápida se colocaría más tarde, por ahora una simple placa con el nombre de Jorge. Jorge Vidal. Esposo amado, padre, olvidado. La palabra se quedó pegada en mi mente, como una piedra en el zapato. Olvidado. De vuelta en casa, el silencio rugía. Su sillón reclinable estaba intacto, sus zapatillas de estar por casa, una al lado de la otra, el mando de la televisión donde lo había dejado por última vez. Lo miré durante mucho tiempo. Luego fui a la cocina, abrí una botella de vino, una buena que siempre guardaba para las visitas, y me serví una copa. Saqué mi teléfono y abrí Instagram. No suelo mirar, pero algo me dijo que lo hiciera. El perfil de Sofía era público, por supuesto. Había publicado hacía 2 horas una foto de ella y 3 amigas, con bebidas en la mano, de fiesta. Leyenda, almuerzo de chicas, mimosas ilimitadas, viviendo nuestra mejor vida. Pablo también había publicado una instantánea del Hoyo 9, su nuevo driver brillando al sol, golpe mortal, clima perfecto, negocios cerrados. Me quedé mirando la pantalla hasta que se volvió borrosa. Luego apagué el teléfono, tomé otro sorbo de vino y miré la foto en la pared. Jorge y yo en nuestro 40. Vero aniversario, de pie junto a los rosales que plantó con sus propias manos. Solían florecer en rojo, ahora estaban pelados. Mañana pensé, llamaré al abogado. Haré cambios en silencio, con la misma dignidad con la que vivió Jorge. Porque si fui la única que se presentó para su último adiós, seré la única que ejecutará su última voluntad y la de ellos. Esa noche, me senté sola en nuestra cocina, la misma habitación donde Jorge solía pelar manzanas con la precisión de un cirujano, cortándolas en pequeñas medias lunas y alineándolas en un plato. Siempre me ofrecía el mejor trozo. El que tiene más sol, lo llamaba.
Ahora el frutero estaba intacto, un par de peras demasiado maduras cediendo bajo su propia piel. El silencio no era desconocido. Jorge se había ido hacía casi 2 semanas antes del funeral, y esos días ya habían comenzado a enseñarme la forma de la soledad. Pero esta noche presionaba más fuerte, más ruidoso, más cruel. No podía dejar de pensar en las sillas vacías, en el mensaje de Sofía, o más bien, en su ausencia. Había criado a una hija que podía ver a su padre ser bajado a la tierra desde la comodidad de una mesa de brunch. ¿Le había fallado yo? ¿O le había fallado algo dentro de sí misma que ya no podía recuperarse? El mensaje de Pablo seguía ahí, sin puntuación, sin calidez, solo un rechazo plano en blanco y negro. Surgió algo. Era vergüenza, indiferencia o el tipo de crueldad casual que ni siquiera reconoces hasta que es demasiado tarde. Me serví otra copa de vino, no por tristeza, sino por claridad. Caminé por el pasillo hasta nuestro dormitorio, abrí el cajón superior del escritorio de Jorge. Sus cosas seguían organizadas de la misma manera. Sobres, llaves de repuesto, un viejo álbum de sellos. Busqué detrás de los archivos y saqué la carpeta que guardaba escondida detrás de todo lo demás. Delgada, ordenada, sellada con una goma elástica. Estaba etiquetada como patrimonio. Dentro había copias de nuestro testamento, una lista de beneficiarios, nuestras instrucciones sobre qué debía pasar con la casa, el coche, las cuentas, incluso el antiguo reloj de bolsillo de plata que el abuelo de Jorge había traído de Dublín. Todo había sido preparado, revisado por nuestro abogado hacía 2 años con amor y previsión. Me senté en el borde de la cama y abrí el archivo. Pablo figuraba como co-beneficiario de la cuenta principal de inversiones, la que contenía casi 300.000 euros acumulados durante toda una vida de trabajo y elecciones frugales. Él y Sofía estaban incluidos en la cláusula de transferencia de la casa. Incluso la cabaña del lago, esa que ya nunca visitaban, pero por la que siempre preguntaban cuando llegaban los impuestos, estaba destinada a ellos. Sostuve las páginas en la mano, mis dedos temblaban, no por la edad, por algo más profundo. La traición tiene un pulso, y el mío latía en mis oídos. Me levanté y caminé hacia el armario, sacando un contenedor de lona. Dentro estaban todas las fotos antiguas. Reuniones familiares, cumpleaños, vacaciones. Jorge sosteniendo a los niños cuando eran pequeños. Yo en el porche riendo. Sofía tirando de mi manga. Pablo dormido en el regazo de Jorge. Un libro caído abierto sobre su pecho. Una vez fuimos una familia. Y quizás fui demasiado ingenua para ver cuán lejos se había desviado esa familia. Quizás el amor no se erosiona en una tormenta. Quizás se desvanece como el papel pintado al sol, en silencio hasta que un día ya no reconoces el patrón. Tomé una foto de Jorge y Pablo pescando. Pablo debía tener 12 años. Jorge tenía su brazo alrededor de él, señalando algo en el agua, su sonrisa plena y suave. Ese hombre había merecido más que una capilla vacía. Dejé la foto, luego cogí el teléfono. Era casi medianoche, pero no me importó. Llamé a Tomás Rivas, nuestro abogado. Saltó al buzón de voz como era de esperar. Dejé un mensaje de todos modos. Tomás, soy Elena Vidal. Necesito revisar mi testamento urgentemente. Llámame por la mañana. Terminé la llamada y me quedé de pie un largo momento junto a la ventana. La luz de la luna tocaba la parte superior de los rosales afuera. Se habían marchitado desde que Jorge falleció, no por negligencia, sino como por simpatía. Sabía que debía podarlos, darles espacio para que volvieran a florecer. Pero no esta noche. Esta noche dejé que los viejos pétalos cayeran. Mañana comenzaría a cortar lo que ya no pertenecía. El bufete del abogado olía a libros viejos y a cera de eucalipto. El tipo de lugar donde el tiempo se sentía denso y el silencio tenía un peso particular. Tomás Rivas nos conocía a Jorge y a mí desde hacía más de 30 años. Manejó nuestra primera hipoteca, la licencia comercial de Jorge, la escritura de la Casa del Lago y, finalmente, nuestro plan de patrimonio. Confiable, preciso y, como yo, un poco cansado de la gente que sonreía cuando quería algo. Levantó la vista de su escritorio cuando entré, levantándose de su silla con una expresión de leve sorpresa. «Elena», dijo, abrochándose la chaqueta. «Llega temprano». «No podía esperar», respondí, instalándome en el sillón de cuero frente a él.
Mi abrigo todavía olía ligeramente al jardín. Había cortado las rosas muertas esa mañana, temprano antes del desayuno. La poda siempre me tranquilizaba. Había algo honesto en cortar lo que ya no servía. Recibí su mensaje, dijo Tomás sentándose. ¿Dice que quiere revisar su testamento? Sí, dije. Pablo y Sofía deben ser eliminados por completo. Hizo una pausa, no por shock, sino por cuidado. ¿Estás segura? Lo miré a los ojos. Enterré a mi marido sola. Nuestros hijos no vinieron. Ni una llamada, ni una flor. Estaban ocupados. Puse mis manos tranquilamente sobre la mesa. No merecen un céntimo. Tomás asintió lentamente. Entonces redactaremos una enmienda completa. ¿Quiere eliminarlos de todas las disposiciones? Sí. Las cuentas, la casa, la cabaña, todo. Entendido, abrió un bloc legal y comenzó a escribir en líneas ordenadas. ¿Quiere redirigir los activos a otra persona? Pensé en Iker, mi nieto, el hijo de Sofía, el único que me visitaba sin necesidad de algo, que cortaba el césped en julio no porque se lo pidieran, sino porque decía que yo no debería estar sudando ahí fuera, que me traía libros de la biblioteca y me pedía mi opinión sobre ellos, que una vez dijo: «Abuela, me gusta hablar contigo más que con los chicos de mi edad». Tomé aire. Sí, dije, me gustaría establecer un fideicomiso para Iker. Quiero que él tenga la casa, la cabaña y el resto del patrimonio. Quiero que esté estructurado cuidadosamente, protegido del alcance de sus padres. Eso se puede arreglar, dijo Tomás con el tipo de profesionalismo seco que apreciaba. Crearemos un fideicomiso irrevocable a nombre de Iker. No tendrá acceso total hasta los 30 años, a menos que sea para gastos de educación o médicos. ¿Le parece aceptable? Me parece perfecto. Pasamos la siguiente hora revisando detalles, papel tras papel, cláusula tras cláusula. No me inmuté. Cuando has enterrado a tu marido con tus propias manos y has estado junto a una tumba abierta sin un hijo a la vista, una pila de documentos legales no te asusta. Nada trivial puede alcanzarte después de eso. Cuando nos acercábamos al final, Tomás levantó la vista de su escritorio de nuevo. Elena, debo decir que esto no es algo que muchas personas de su edad hagan con tanta limpieza. La mayoría quiere perdonar, mantener la paz. He mantenido la paz durante 80 años, dije en voz baja, y me enterró mucho antes de enterrar a Jorge. Él no hizo más preguntas. Para cuando salí de la oficina, el sol apenas comenzaba a extenderse por la acera. Me quedé fuera un momento, dejando que el aire de octubre golpeara mi rostro. No estaba triste, ya no estaba enfadada tampoco. Simplemente había terminado. Terminé de esperar a que mis hijos fueran personas que nunca pretendieron ser. Terminé de confundir el deber con el amor. Terminé de girar cheques con mi corazón y esperar algo a cambio que no fuera silencio. Mis pasos resonaron mientras caminaba de vuelta a mi coche. El asiento de cuero se sentía más cálido de lo habitual. Me senté allí un momento, con las manos en el volante, observando a la gente moverse por la calle. Una mujer pasó con su hija, tomadas de la mano, compartiendo una risa. No las envidié, solo tomé nota de la escena, como una vieja canción que me gustaba pero que ya no ponía. Esa noche, dormí sin la televisión encendida, sin un libro, sin el viejo suéter de Jorge, doblado a mi lado, como lo había estado desde el hospital. El silencio seguía allí, pero ya no dolía. La estantería de archivos en el pasillo tenía 3 cajones, todos etiquetados con la letra firme y cuadrada de Jorge. Casa, impuestos, familia. El último era mío. Lo abrí lentamente, el metal crujiendo un poco, como si se resistiera a entregar sus fantasmas. Dentro, carpetas sobre carpetas, recibos, copias de cheques, cartas de bancos, viejas tarjetas de Navidad escondidas entre acuerdos de préstamo. Lo había guardado todo, no por obsesión, sino porque creía en la claridad. El papel no miente, y ese cajón tenía suficiente verdad para encender un incendio forestal. Me senté en la mesa de la cocina, puse la carpeta etiquetada Pablo, educación y negocios a un lado, y abrí Sofía, hogar y estilo de vida. La letra era mía, más pulcra hacía años, todavía legible ahora. Empecé a leer, un cheque de 15.000 euros con fecha de 2003. La boda de Sofía. Es una ceremonia pequeña, mamá. Solo queremos un buen sitio.
Ese sitio tenía candelabros y langosta con un cuarteto de cuerda. Una transferencia de 7.800 euros. 2007. El techo gotea. Mamá. La cuna del bebé se mojó, lo pagué en una hora. 12.000 euros en 2011. Nuevos aparatos para Iker. 5.000 euros en 2013. Quiere ir al campamento de robótica de verano. Es muy importante, mamá. Un año después, cuando Sofía llamó llorando porque su marido había sido despedido, envié otros 20.000 euros. Sin hacer preguntas. Siempre nos salvas, susurró por teléfono. No sé qué haríamos sin ti, le creí. La carpeta de Pablo era más gruesa. 25.000 euros de capital inicial para una startup segura que se esfumó en menos de 6 meses. Jorge me advirtió que no lo enviara. Lo envié de todos modos. Un coche usado, un pago inicial, 3 semestres de posgrado. Pagué las facturas del hospital cuando nació su segunda hija y el seguro cuando la primera se rompió el brazo. Cuando Pablo se atrasó con los impuestos, escribí un cheque y no se lo dije a nadie. Mirando todo ahora, línea tras línea, me pregunté cuándo exactamente me había convertido en su red de seguridad. O tal vez siempre había sido así, y yo solo estaba demasiado dispuesta a arropar sus caídas. Ni una sola vez se negaron a aceptar mi ayuda. Pero se habían negado a venir a despedirse de su padre, y eso no era algo que el papel pudiera arreglar. Volví a colocar los archivos en el armario, excepto uno. Me quedé con el sobremarcado Iker. Dentro había una nota que había escrito cuando tenía 11 años. Lápiz descuidado doblado por la mitad. Abuela Elena, gracias por enseñarme a hacer tortitas. Creo que eres muy sabia y divertida. Un día te cuidaré como tú me cuidas a mí. Sostuve el papel durante mucho tiempo. Ahora tenía 19 años. No sabía si recordaba haber escrito esa carta o si todavía significaba algo para él, pero para mí sí. Mi intención había sido ser justa, dividir las cosas en partes iguales. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Sé justa. No tengas favoritos. Pero, ¿y si la justicia no era igualdad? ¿Y si la justicia significaba darle tu legado a la única persona que te veía, no como un banco, sino como un ser humano? Jorge solía decir, el legado no es lo que dejas, es a quien se lo dejas. Yo solía pensar que se refería a lo financiero. Ahora sabía que no. La casa se sentía más pequeña ese día, no porque hubiera cambiado, sino porque había comenzado a verla sin el desorden de la memoria. Durante años guardé cada chuchería que los niños me regalaron. Tarjetas hechas a mano, marcos de fotos de macarrones, tazas brillantes. Pero el amor no está en los objetos, está en las acciones. Y últimamente sus acciones habían dicho lo mismo. Eres útil, no valiosa. Esa tarde empaqué 3 cajas de cartón con los viejos regalos de los niños. No para tirarlos. Todavía no. Solo para hacer espacio. Espacio para que otra cosa creciera. Esa noche no bebí vino. Ya no necesitaba coraje. Hice té de verdad, el que le gustaba a Jorge. Hojas sueltas en una tetera adecuada, infusionado en su punto. Lo llevé a la sala de estar y me senté en el silencio, con las piernas recogidas debajo de mí, el olor a bergamota suave en el aire, y por primera vez en mucho tiempo sentí el comienzo de la paz. La llamada llegó justo después del mediodía, una voz que no había escuchado en meses, suave, casi tentativa. Abuela, Iker. Cerré el libro de contabilidad frente a mí. Había estado revisando las facturas de servicios, preparándome para cerrar algunos servicios en la cabaña del lago, la que Pablo nunca usó, pero siempre llamó un activo. Ya no era un activo, no para él. Hola, cariño, dije, con cuidado de mantener la voz firme. ¿Todo bien? Una pausa. Luego, yo. Me enteré de lo del abuelo. Lamento no haber llamado antes. Esperé, no porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba escuchar si las siguientes palabras eran genuinas. No supe que falleció hasta hace 2 días, dijo Iker rápidamente. Mamá nunca me lo dijo. Dijo que estaba enfermo, pero no que se había ido. Me quedé muy quieta. Falleció hace casi 3 semanas, Iker. Lo sé, susurró. Lo siento. Por un momento, ninguno de los dos habló. Escuché algo en su silencio. No culpa exactamente, sino pena. La real, la que no puedes fingir.
Quería venir a verte, añadió. Si está bien. Exhalé. Por supuesto que está bien. Llegó una hora después, más alto de lo que recordaba, un poco sin afeitar, oliendo ligeramente a ropa limpia y estrés. Me abrazó de la manera en que lo hace la gente joven cuando no está segura de si todavía es bienvenida. Un brazo ligeramente inseguro, luego todo de golpe una vez que se dan cuenta de que no te apartas. Yo no me aparté. Nos sentamos en la sala de estar. Le serví limonada y él miró a su alrededor como si la casa fuera a la vez familiar y diferente. Así se siente la pena, supongo. Lo reconoces todo, pero ya no pertenece al mismo mundo. Me perdí su funeral, dijo. Y nunca me lo perdonaré. Tú no fuiste el que eligió perdérselo, dije suavemente. Él me miró entonces. ¿De verdad miró? ¿De verdad mamá no vino? Asentí una vez. No dijo nada, solo se quedó mirando el posavasos debajo de su vaso, pasando el pulgar por su borde deshilachado. Me dijeron que tenían trabajo, dijo después de un rato. Que estaba solucionado. Debería haberlo sabido. Sabes, ahora quiero hacer algo, dijo, sentándose más erguido. ¿Por él, por ti? ¿Cualquier cosa? Ya lo estás haciendo, dije. Estás aquí. Pareció poco convencido. Dudé, luego me levanté y regresé con un sobre de papel manila. Dentro estaban los documentos del fideicomiso, sin firmar, sin archivar, pero reales. Aún no los había llevado al banco. Quería ver la cara de Iker primero. Le entregué la carpeta. La abrió, frunciendo el ceño, leyó las primeras líneas, luego me miró alarmado. «Abuela, ¿qué es esto?» «Mi plan», dije simplemente. «Esto es todo. La casa, la cabaña, incluso las cuentas de ahorro». «Sí, pero ¿por qué yo?» Su voz se quebró. ¿Por qué no mamá o el tío Pablo? Pude haber dicho muchas cosas. Pude haber hablado de su ausencia, su crueldad, sus fiestas y excusas, pero elegí una verdad diferente. Porque eres el único que regresó sin ser llamado. Se quedó mirando los papeles, luego los dejó suavemente como si temiera romper algo. «No sé qué decir», murmuró. «No tienes que decir nada. Solo recuerda quién eres y recuerda cómo se ve el amor cuando es real». Sus ojos estaban húmedos ahora. Se los secó con la manga como solía hacerlo cuando era un niño y no quería que nadie viera que estaba llorando. Nos sentamos allí durante mucho tiempo sin hablar, solo estando. La forma en que Jorge y yo solíamos sentarnos por las noches, dos personas que no necesitaban llenar el aire con sonido para sentirse cerca. Cuando se iba, Iker se giró hacia mí en la puerta. «Si vengo el próximo fin de semana, ¿podríamos hacer tortitas de nuevo?» Sonreí, plena y suave por primera vez en días. «Incluso usaremos el buen sirope». Sofía apareció a la mañana siguiente. Sabía que lo haría, no porque me extrañara, no porque necesitara consuelo, sino porque había dejado de responder a sus mensajes. Llegó sin avisar. Los neumáticos de su SUV negra crujiendo la grava demasiado rápido, como si llegara tarde a algo más importante. No llamó, simplemente entró como siempre solía hacerlo, como si la casa todavía le perteneciera de alguna manera invisible. «Mamá», dijo, dejando caer su bolso de mano de gran tamaño sobre la mesa del pasillo. «He estado tratando de localizarte». No me levanté. Estaba doblando la ropa lentamente, deliberadamente, emparejando calcetines como si fuera la tarea más importante del mundo. «He estado ocupada», dije. Ella se burló suavemente. «¿Ocupada con qué?» No respondí. Entró en la cocina, se sirvió un vaso de agua sin preguntar y se apoyó contra la encimera como si fuera dueña de las paredes. «Así que», dijo. «¿Es verdad?» La miré. «¿A qué te refieres?» Dio golpecitos con sus uñas en el vaso. «Iker dijo que estás cambiando tu testamento». Terminé de doblar una camisa y la coloqué pulcramente en la cesta. «Voy a excluir a Pablo y a mí». «Sí». Sofía se rió. Corta, amarga. «¿Estás hablando en serio? Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Todo lo que tú has hecho?» La miré ahora, la ropa doblada, las manos quietas. «No viniste al funeral de tu padre, Sofía. No enviaste flores, no llamaste, ni siquiera preguntaste. Tenía una cita». «Sí». La interrumpí. «Tu manicura y luego el brunch». Vi las fotos. Ella parpadeó, pero no lo negó. «¿Quieres hablar de lo que has hecho por mí?»
continué. Me enviaste listas de compras, facturas, pagos escolares, solicitudes de hipoteca, y los pagué en silencio sin pedir nada. Eso es lo que hace la familia, espetó. Ayudarse mutuamente. No, dije suavemente. Eso es lo que hacen las madres, y lo hice durante años. Ella se quedó en silencio. Tu padre construyó esta casa con sus propias manos. No tenía mucho, pero tenía orgullo. Te enseñó que el respeto se mide en acciones, no en palabras. Y tú no pudiste darle 2 horas para una despedida. Eso no es justo, ¿verdad? Miró al suelo. Entonces, ¿realmente nos estás echando? ¿Así, sin más? No, dije, no es así, sin más. Pasé los últimos 20 años dando sin recibir. Enterré a mi marido sola, me senté junto a su tumba y esperé a mis hijos. Nunca vinieron. Eso no es así, sin más. Eso es toda una vida. Se cruzó de brazos, tratando de parecer compuesta, pero su boca estaba tensa. Nos estás castigando. No, Sofía, me estoy liberando a mí misma y estoy dándolo todo a Iker. No dije nada. Ella se rió de nuevo, esta vez más aguda. Es un niño. ¿Qué sabe él de responsabilidad? Sabe cómo presentarse. El silencio que siguió fue denso. Pensé que podría llorar. Pensé que podría gritar. En cambio, cogió su bolso. Bueno, dijo, ajustándose las gafas de sol. Espero que esto te haga sentir poderosa. No, dije con calma. Me hace sentir en paz. Se fue sin decir otra palabra. Esperé hasta que oí el coche alejarse antes de recoger los papeles del fideicomiso de la mesa del comedor y colocarlos junto a la ropa doblada. Más tarde esa noche encontré una carta en el umbral, sin sello, sin sobre, solo papel arrugado y manchado. No entiendes lo que es equilibrar todo. Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Quizás fallamos, pero cortarnos así no es la respuesta. La leí 2 veces. Luego la doblé por la mitad y la coloqué en el cajón marcado varios, porque eso era ahora. Solo otro trozo de papel. Demasiado poco, demasiado tarde. Pablo vino al día siguiente. No irrumpió como Sofía. Llamó 2 veces, esperó, luego volvió a llamar. Abrí la puerta lentamente, sabiendo ya que no vendría solo, y no lo hizo. Detrás de él estaba Marisa, su esposa, con su habitual sonrisa tensa y una bufanda demasiado cara para el clima. Me asintió con la cabeza como si yo fuera una extraña que había accedido a conocer como un favor. «Mamá», dijo Pablo, su voz tranquila, ensayada. «¿Podemos pasar?» Me hice a un lado. Miró alrededor de la casa como alguien que camina por un museo de una vida que ya no reconocía. Los llevé a la sala de estar. No se quitaron los abrigos. «Me enteré por Sofía», comenzó, «y por Iker». «Me imagino que sí», se aclaró la garganta. «Creo que ha habido algo de confusión. No dije nada». Marisa cruzó las piernas delicadamente, los diamantes en su dedo, atrapando la luz de la tarde. «Entendemos que es un momento difícil, Elena. Las emociones están a flor de piel después de una pérdida». La miré. «Tú tampoco viniste a su funeral». Ella parpadeó. «Tenía una cena con un cliente, un trato muy importante, internacional». Pablo se movió. «Mamá, escucha. Debería haber llamado. Debería haber venido. Pero no sabía cómo. Pensaste que quizás...» «No», interrumpí. «Pensaste que quizás si lo ignorabas el tiempo suficiente, se convertiría en el dolor de otra persona». Él desvió la mirada. «Esperé», continué. «Me senté en una habitación construida por las manos de tu padre sola, mientras lo bajaban a la tierra, y ni uno solo de vosotros apareció». Pablo abrió la boca, pero Marisa le puso una mano en la rodilla. Una señal. «Déjala hablar». «Entendemos que estás molesta», dijo ella. «Y es tu derecho cambiar tu testamento. Pero seamos razonables. Iker es un niño. Tiene 19 años. Sí, pero no tiene experiencia. No sabe cómo manejar un fideicomiso o administrar una propiedad. Podría ser manipulado». Levanté una ceja. «¿Por quién?» Marisa no se inmutó. «Por personas que saben que ha heredado algo valioso». «Como tú», pensé. Pablo intentó de nuevo. «Mamá, sé que te he decepcionado, sé que no he sido el mejor hijo, pero tienes que admitir que esto es un poco extremo». «No», dije suavemente. «Lo que es extremo es abandonar a tu padre.
Lo que es extremo es vivir tu vida como si las personas que te criaron fueran desechables. Él tragó saliva. Así que eso es todo. ¿Simplemente nos estás cortando? Os cortasteis vosotros mismos. Solo estoy reconociendo el hecho. Marisa se levantó. Esto podría complicarse, Elena. Legalmente. Mantuve su mirada. No lo hará. La documentación está limpia. Mi abogado es bueno. Y he tenido tiempo para pensar. Pablo parecía más viejo de lo que recordaba, más delgado en las sienes, ojos hundidos. Pensé que perdonabas a la gente. Lo hago, dije. Pero el perdón no significa acceso. No discutieron después de eso. Se levantaron, me agradecieron con forzada cortesía y se fueron. Solo después de que la puerta se cerró sentí el temblor en mis manos. No miedo, no duda, liberación. Me senté junto a la ventana durante mucho tiempo, viendo cómo la última luz se desangraba del cielo. Los rosales estaban casi pelados ahora. El invierno estaba cerca. Jorge habría dicho, volverán a florecer, y lo harían, pero no para todos. El banco olía a limpiador de limón y poder tranquilo, el tipo de lugar donde el dinero antiguo se movía lentamente y nadie levantaba la voz. No había estado dentro en casi un año, pero me recordaban. Doña Elena, dijo la recepcionista, levantándose inmediatamente. El señor Sanz estará con usted enseguida. Asentí cortésmente y esperé junto a los altos ventanales con vistas a la calle mayor. Afuera, la gente se movía en sus recados, cabezas bajas, ocupados. Dentro, el mundo se sentía quieto, como si algo importante estuviera siempre a punto de suceder. El señor Ricardo Sanz apareció un minuto después, tan impecable como siempre en su traje a medida. Parecía alguien que nunca había derramado café en su vida. Elena. Me saludó calurosamente, estrechando mi mano. Me sorprendió su mensaje. Bien, dije. La sorpresa es buena. Sonrió, inseguro, y me condujo a su oficina. Paredes de cristal, un escritorio de nogal, una sola foto enmarcada de su perro. A Jorge le habría gustado eso, una cara honesta en una habitación llena de finanzas. Entiendo que quiere hacer algunos cambios, dijo, abriendo mi expediente de cuenta. Ya los hice, respondí. Estoy aquí para asegurar que se ejecuten sin demora. Revisó las notas, levantando las cejas mientras leía. Ha revocado todas las transferencias vinculadas, eliminado a Pablo y Sofía como beneficiarios, establecido un fideicomiso irrevocable a nombre de Iker. Es un cambio significativo. Soy una mujer significativa, dije. Él se rió entre dientes. Sí, lo es. Me incliné ligeramente. Quiero salvaguardias, Ricardo, blindadas, sin apelaciones, sin representantes familiares retorciéndole el brazo dentro de 5 años cuando se den cuenta de lo que perdieron. Podemos estructurar el fideicomiso para evitar eso. Los desembolsos serán controlados, contingentes al uso educativo, vivienda o atención médica, hasta que cumpla los 30. Después de eso, acceso total, pero aún protegido. ¿Le gustaría un cofideicomisario? No, dije. Iker puede tener un asesor financiero si quiere uno, pero las decisiones son suyas. Confío más en él que en los abogados. Eso no fue un desaire hacia Ricardo, solo una verdad. Se ajustó las gafas. Entiende que esto no se puede deshacer fácilmente. No quiero que se deshaga. Revisamos todo. Firmas, fechas, confirmaciones finales. Se sintió como construir algo. No una casa, no un negocio, algo más tranquilo, más fuerte, un límite que no se doblaría con la culpa ni se ablandaría con el tiempo. Antes de irme, Ricardo juntó las manos sobre el escritorio. Elena, si me permite preguntar, y puede decirme absolutamente que no es asunto mío, pero ¿está haciendo esto por ira? Consideré la pregunta. No, dije, lo estoy haciendo por claridad. Asintió lentamente. Eso es raro. No, dije de nuevo, más suavemente esta vez. Simplemente es tarde. Cuando salí a la luz de la tarde, se sintió diferente, más limpio, de alguna manera, más ligero. Al otro lado de la calle había una cafetería que Jorge y yo solíamos visitar después de hacer recados. No había estado allí en años. El lugar había cambiado. Personal más joven, música más alta, pero entré de todos modos y pedí un capuchino. Me senté cerca de la ventana observando la calle.
Una mujer de unos 30 años pasó, empujando un cochecito, su abrigo ondeando con el viento. Se veía cansada, decidida, familiar. Bebí mi café lentamente, sin teléfono en la mano, sin urgencia, solo una taza, una silla, una hora completa que no le pertenecía a nadie más que a mí. Siempre dijeron que esta etapa de la vida sería tranquila. No dijeron lo fuerte que se podía sentir la paz. Doña Carmen vivía a 2 casas de distancia y lo había hecho desde 1972. Ella y yo no éramos el tipo de mujeres que se llamaban mejores amigas, pero habíamos compartido suficientes tazas de té e intercambiado suficientes miradas cómplices sobre nuestras vallas que el silencio entre nosotras se había convertido en una especie de lenguaje. Llamó alrededor de las 5, llevando una lata de galletas de mantequilla de limón y su habitual y suave curiosidad. «Vi el coche de Pablo aquí ayer», dijo tan pronto como abrí la puerta. «¿Trajo flores o solo excusas?» «Ninguna de las dos», dije, haciéndome a un lado para dejarla entrar. «Trajo a su esposa y un traje». «Oh», dijo, y esa palabra estaba empapada de juicio. Nos sentamos en la sala de estar, y le serví té, manzanilla para ella, negro fuerte para mí. Colocó la lata entre nosotras sobre la mesa de café y no la abrió todavía. Esperó. Les dije, todo. Que están fuera del testamento, que Iker es el único que regresó sin que se le pidiera. Doña Carmen dejó escapar un largo suspiro. Ya era hora, maldita sea. La miré. «Lo siento, Elena», dijo, suavizando el tono. «Pero te he visto buscar su aprobación durante años. Cuidando a los nietos cuando tenías tus propias citas médicas, girando cheques mientras ellos se iban de crucero, sonriendo cuando olvidaban cumpleaños. Seguía pensando, algún día se hartará, y gracias a Dios que finalmente lo hiciste». «No me harté», dije. «Pelé todo lo que no era amor». Doña Carmen sonrió. «Mejor dicho». Nos sentamos en silencio un momento, escuchando el leve zumbido del frigorífico y la ocasional ráfaga de viento afuera. El otoño estaba comenzando a asentarse, el tipo de otoño que olía a hojas viejas y al borde de algo que termina. «¿Te arrepientes?», preguntó finalmente. Negué con la cabeza. «Me arrepiento de no haberlo hecho antes». Abrió la lata finalmente. Las galletas de mantequilla eran perfectas, bordes crujientes espolvoreados con azúcar, mantecosas y suaves por dentro. Tomamos una cada una y masticamos pensativamente. «¿Sabes?», dijo. «Mi sobrina trató de convencerme de que vendiera esta casa la primavera pasada. Dijo que era demasiado para mí, que debería mudarme a una de esas villas para mayores cerca del lago. Todo está hecho por ti, tía», dijo. «Lavandería, comidas, incluso salidas en grupo». «¿Y qué dijiste?» Le dije que preferiría morir en una casa llena de tazas astilladas y mi propio silencio que vivir en un lugar que oliera a lejía y al aburrimiento de otras personas. Me reí, una risa pequeña, real, que salió de un lugar firme. Doña Carmen se inclinó. «Tú y yo venimos de una generación que sabe lo que cuesta la resistencia. Desgastamos nuestras espinas, criando a personas que piensan que el amor se mide en regalos y la gratitud es opcional». Asentí. «No eres cruel, Elena», añadió. «Dirán que lo eres. Susurrarán sobre cómo cortó a sus propios hijos. Pero lo que no dirán es que tú también fuiste la que los mantuvo a flote en cada tormenta, incluso cuando no se molestaron en preguntar si te estabas ahogando». Parpadeé con fuerza, pero nada cayó. Hablamos durante otra hora sobre su jardín, el estado del vecindario, las ardillas masticando su canalón de nuevo. Cuando se fue, la abracé más tiempo de lo habitual. Esa noche, no encendí la televisión. Saqué una vieja carta que Jorge me había escrito durante su primer viaje de negocios, escondida en un cajón que no había abierto en años. «Elena, esta casa nunca está vacía contigo en ella. Eres el techo, las tablas del suelo y la cerradura de la puerta. Incluso cuando parezca que nadie te ve, yo sí te veo». La leí 3 veces antes de deslizarla de nuevo en el sobre. La casa estaba tranquila, pero no vacía. Ya no. Comenzó con un paseo, un acto simple, sin importancia, pero para mí fue el primero tomado sin una razón vinculada a otra persona. No para buscar recetas, no para llevar una cazuela, no para devolver un plato que no pedí prestado. Solo quería caminar. La mañana era fresca, no fría, el tipo de aire que agudizaba los pulmones pero no mordía la piel. Llevaba el viejo cortavientos de Jorge, una talla demasiado grande,
deshilachado en los puños, y me sentí extrañamente reconfortada por su peso. Caminé lentamente por el barrio, no como alguien que hace ejercicio, sino como alguien que recuerda lo que todavía le pertenece. La casa de los Martínez todavía tenía las mismas persianas azules. El columpio del porche de los Gil crujía de la misma manera que lo hacía cuando Jorge solía decir: «Deberíamos arreglar el nuestro antes de que ese se caiga por fin». Nunca lo hizo. Ellos tampoco. En el parque, me senté en un banco bajo el viejo olmo, el que se había partido en una tormenta en el 99. Todavía se inclinaba ligeramente, terco y vivo. Al otro lado del camino, dos madres jóvenes empujaban cochecitos, charlando sobre el entrenamiento del sueño y las guarderías. No me miraron y no me importó. Ya no era parte de su mundo. No quería serlo. Una mujer se sentó en el otro extremo de mi banco, tal vez de unos 40 años. Tenía esa mirada cansada pero funcional que recordaba de mis propios años intermedios. El tipo de mujer que hace 5 listas al día pero olvida para qué entró en la habitación. Nos sentamos en silencio durante unos minutos. Luego dijo, sin mirarme: «¿Viene a menudo por aquí?» «Solía hacerlo», dije, antes de que la gente dejara de necesitar paseos y cazuelas. Ella se rió suavemente. «Eso suena bien. No intercambiamos nombres. No fue necesario». «Estoy aquí para despejar la cabeza», dijo. «Mi hija me dijo ayer que no cree que quiera tener hijos. Dijo que no está segura de verle el sentido». Levanté las cejas. «¿Qué le dijo?» Le dije que yo tampoco le veía el sentido a sus 5 tatuajes, pero me las arreglé para guardármelo. Sonreí. «Aunque no se lo guardó, ¿verdad?» Ella se rió de nuevo, más libremente esta vez. «No, no lo hice. Hablamos durante 15 minutos sobre nada importante y todo lo que importaba. Ella se fue primero, saludando un poco. La vi desaparecer alrededor de la curva del sendero y sentí algo extraño en mi pecho, una pequeña abertura como el crujido de una puerta congelada hace mucho tiempo. Esa noche hice la cena solo para mí. No comida rápida, no sobras, una comida completa. Puse la mesa, usé los buenos platos, encendí una vela, puse la radio suavemente de fondo. La misma estación que le gustaba a Jorge, aunque ahora hablaban más de lo que ponían música, y comí en silencio. No solitaria, sino sola. Hay una diferencia. Después entré en el estudio y miré a mi alrededor. La habitación siempre había sido el espacio de Jorge. Papeles, libros, crucigramas a medio terminar. No había tocado mucho desde que falleció, pero esta noche lo hice. Despolvé, abrí las ventanas, ventilé. Luego me senté en su escritorio y escribí una carta para mí. Solo unas pocas líneas. No eres invisible, no eres una carga. No se te exige que te ganes la paz a través del agotamiento. Doblé el papel y lo metí en el cajón junto a su último crucigrama. A medio hacer. La pista para la 14 de abajo, todavía en blanco. La pista era fin de un capítulo, comienzo de otro. No necesitaba saber la respuesta, ya lo estaba viviendo. El sobre tenía su letra. La reconocí al instante, ligeramente inclinada, letras cuadradas cuidadosas con espaciado desigual. Iker siempre había apretado demasiado con su bolígrafo, como si las palabras no contaran a menos que dejaran una abolladura. Llegó 3 días después de nuestra conversación, escondido entre una oferta de tarjeta de crédito y un folleto de comestibles. Lo traje adentro, lo puse en la encimera de la cocina y lo miré mientras mi tetera hervía. No lo abrí de inmediato. Lo dejé allí como solía dejar mi tarjeta de cumpleaños, sin abrir en la repisa hasta después de la cena, prolongando el misterio. Cuando el té estuvo listo, me senté y abrí el sobre. «Querida abuela, quería escribir esto en lugar de enviar un mensaje. Sé que podría haberlo dicho la última vez que te vi, pero todavía estaba tratando de encontrar las palabras adecuadas. Y ahora, después de pensarlo por unos días, no creo que haya palabras perfectas. Así que, aquí están las honestas. Gracias. No solo por el fideicomiso, o la casa o la cabaña, aunque sé lo grande que es eso, sino por algo más. Por ser la única persona en esta familia que nunca me pidió que fuera nada más que exactamente quien soy. Siempre me has hecho espacio, incluso cuando mis padres me estaban presionando para que fuera más pulido, más ambicioso, más, no sé, estratégico. Tú nunca fuiste estratégica, simplemente fuiste real.
No sabía que el abuelo estaba enfermo, no sabía que murió. Todavía no sé cómo procesar eso. Y lo siento. Yo habría estado allí. Sabes que lo habría estado. Y estoy tan enojado con mamá por no decírmelo, por asumir que no importaba. No sé qué te hizo elegirme, pero prometo que no lo desperdiciaré. No te defraudaré. Quiero cuidar esta casa, abuela. Quiero aprender lo que tú y el abuelo construisteis. Quiero entender el tipo de fuerza que se necesita para seguir apareciendo cuando nadie más lo hace. Te quiero. No lo digo lo suficiente, pero lo hago. Siempre lo he hecho. La leí 3 veces, una con los ojos secos, una con la mano en el pecho, una con lágrimas deslizándose silenciosamente por mi mandíbula. Luego puse la carta en la repisa y me quedé de pie frente a ella como si fuera algo sagrado, porque en esta casa, cartas como esa eran raras. No porque el amor no existiera, sino porque había pasado demasiado tiempo sin decirse, asumido, estirado. No necesitaba el dinero que había apartado. Ya no. Pero necesitaba esto. Necesitaba saber que algo que había hecho, alguna pequeña y tranquila inversión de tiempo y ternura, no había sido tragado por hijos ingratos y festividades performativas. Esa noche, me senté en la silla de Jorge y observé cómo las sombras se movían por el suelo mientras el sol se hundía detrás de los arces. Iker era el tipo de hombre que Jorge habría respetado, no ruidoso, no prepotente, sino firme, curioso, presente. Esto último importaba más que nada ahora, estar presente, no solo aparecer, sino ver. Sabía que no desperdiciaría el fideicomiso, no por el dinero, sino porque había probado lo que significaba ser olvidado. Y la gente así no deja que las cosas se pudran en silencio. Plantaría algo con él. Recordaría. Cerré los ojos y escuché el suave crujido de la casa mientras la temperatura bajaba. Madera moviéndose, asentándose, respirando. Era un sonido que una vez encontré solitario. Ahora sonaba a vida que continúa, alegado susurrando de vuelta. Las tardes tenían un nuevo ritmo ahora. Sin llamadas de Sofía preguntando si podía simplemente pasar por la escuela a recoger a Iker. No porque me necesitara, sino porque su clase de yoga se alargó. Sin mensajes de Pablo preguntando si me importaría cubrir una reparación sorpresa de coche. Nunca lo suficientemente urgente como para justificar el pánico, pero siempre lo suficiente como para aplicar presión. El silencio se había vuelto suave. Esa noche puse la mesa para uno. No porque estuviera sola, sino porque finalmente entendí la diferencia entre comer y ser alimentada. Hice pollo asado, asado de verdad, no congelado, no microondas, patatas también. Usé romero del jardín que Jorge había plantado cuando todavía creíamos que los fines de semana eran para reír y no para hacer recados. Encendí una vela. No la necesitaba, pero la quería. A mitad de la cena, la casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj en el pasillo. Recordé ese reloj del primer apartamento que Jorge y yo alquilamos. Lo fuerte que había sonado cuando nos quedábamos despiertos por la noche sin dinero, sin seguro, sin un plan real excepto el uno al otro. Siempre decía, construiremos algo, aunque sea lento. Fue lento y fue hermoso. Después de la cena, lavé los platos lentamente, sin prisa, sin hacer varias cosas a la vez, sin pensar si alguien más necesitaría la cocina después. Los sequé, los guardé, y luego hice algo que no había hecho en décadas. Bailé, no bien, no mucho, pero lo suficiente. Encendí el tocadiscos, el viejo que Jorge había intentado arreglar 100 veces hasta que se rindió y me dijo, «Tiene más encanto con un arañazo». Tenía razón. Saltaba cada tercera línea, y yo todavía me sabía la letra. Baile en la sala de estar descalza, mis brazos ligeramente levantados, mi cuerpo rígido en lugares que no recordaba haber estado rígido. Mis rodillas me recordaron que tenía 79 años, pero mi corazón tenía 20 de nuevo. Bailé como si nadie estuviera mirando, porque por una vez nadie lo estaba. No para juzgar, no para esperar, no para esperar hasta que me detuviera para poder entregarme una factura o una necesidad o un favor. Solo yo. En la casa que mantuve, en el silencio que me gané. Me detuve solo cuando noté la chimenea sin usar, fría, una capa de ceniza aún del último invierno que Jorge estuvo vivo. Me arrodillé, la limpié cuidadosamente, barrí lo viejo. Se sintió como un ritual, como algo sagrado.
encontré una pequeña nota escondida en una cesta de leña que no había tocado en años. Era la letra de Jorge, corta, simple. Sigue bailando, aunque sea solo en la cocina. El mundo intentará hacerte olvidar quién eres. No lo permitas. Me senté, las manos cubiertas de polvo, las lágrimas asomando pero sin derramarse. Él lo había sabido. Quizás no exactamente cómo se desarrollarían las cosas, pero él había sabido lo que la vida intentaría hacerme, cómo intentaría hacerme más pequeña, más educada, más complaciente. Y había dejado este mensaje como un marcador de camino en el bosque. Me senté allí en la alfombra un rato, observando el hogar vacío. No vacío, me corregí, esperando. Más tarde esa noche, abrí la ventana de mi dormitorio solo 1 centímetro. Dejé que el aire otoñal entrara. El tipo que huele a hojas moribundas y algo más limpio debajo. Me acosté bajo la colcha que hice en el 84 cuando Jorge todavía trabajaba muchas horas y los niños estaban en la escuela y yo todavía pensaba que el agotamiento era una especie de virtud. Ahora sé más. Ahora sé que la paz es una mejor medida. Mi cuerpo estaba cansado, pero no a la antigua usanza, no de la manera en que solía estar cuando el peso de las necesidades de otras personas se asentaba en mi columna como un segundo esqueleto. Este era cansancio bueno, cansancio ganado, el tipo que viene después de reclamar algo de vuelta. No un trono, no venganza, solo un nombre. El mío. No la esperaba. Cuando abrí la puerta y vi a Marisa parada allí, sola, sin coche a la vista, sin Pablo arrastrándose detrás con una disculpa ensayada en un espejo, sentí que una extraña calma caía sobre mí. Llevaba un pastel comprado. Levanté una ceja. Ella ofreció una sonrisa nerviosa. Es de manzana. Me hice a un lado. No por amabilidad, no por obligación, solo por curiosidad. Entró como alguien que había estado dentro antes, pero que nunca había mirado realmente a su alrededor. Sus ojos recorrieron el pasillo, las fotos, el perchero que Jorge construyó en 1981, el mismo al que Pablo una vez le rompió una percha de niño y mintió al respecto. Jorge nunca lo arregló. Dijo que era parte de la historia ahora. Marisa se quedó en la cocina incómodamente. No le ofrecí té, no le dije que se sentara. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente dijo: no vine a pedir nada. Bien. Yo solo. Me enteré de lo que pasó. Lo que le dijiste a Pablo sobre el fideicomiso, la casa, todo. Asentí. Sé que probablemente no me crees, continuó, sus manos ahora firmemente entrelazadas frente a ella. Pero quería decir gracias. Eso me sobresaltó. Gracias por qué exactamente, por no dárselo a Pablo. Levantó la vista y por primera vez en todos los años que la conocía, vi algo genuino, no filtrado, no calculado. Pablo nunca aprendió a valerse por sí mismo. Creció con todo resuelto por él, dijo. Traté de mantener esa ilusión, pero... Se detuvo, los ojos ahora vidriosos. Tu permisividad no ayudó, pero yo tampoco. Y ahora es simplemente quien es. No dije nada. Ella continuó. Quiero que sepas que admiraba a Jorge. Fue amable conmigo, incluso cuando no tenía motivos para hacerlo. Y sé que nunca dije gracias por todo lo que hiciste, por la ayuda, el dinero, el cuidado de los niños, la constante. Sí, la observé. No me debías las gracias, dije, pero le debías a él tu presencia cuando dejó este mundo, y no te presentaste. Ella bajó la mirada. Lo sé. No había satisfacción en decirlo, solo verdad, como quitar el polvo del alféizar de una ventana. Metió la mano en su bolso, no para irse, sino para sacar algo. Una pequeña foto desgastada por los bordes. Era una foto de Iker, tal vez de 5 años, sentado en el columpio de mi patio trasero. Había tomado esa foto un domingo. Marisa debió haberla sacado de una de las tarjetas de Navidad que había enviado hace años. «Te quiere», dijo. «Sabes eso, ¿verdad?» Asentí. «Espero que algún día ame a alguien así», añadió. «Y espero que sepa lo raro que es». Se levantó entonces, se enderezó el abrigo. «No le quitaré más tiempo», dijo. «Pero quería decirlo antes de que se reescriba la historia, antes de que te conviertan en la villana en su versión». Caminó hacia la puerta y la abrió ella misma. El viento atrapó el borde de su bufanda. Por un segundo, parecía más joven, menos lacada,
solo una mujer que también había pasado toda una vida entregándose a personas que nunca lo vieron. Hizo una pausa en el umbral. «No dejes que te quiten la paz, Elena», dijo. «Ya se han llevado suficiente», y luego se fue. Me quedé allí mucho tiempo antes de recoger el pastel y colocarlo en la nevera, no por sentimentalismo, solo porque estaría bueno con el té mañana. Una semana después recibí una carta del abogado. No era una emergencia, solo una confirmación. Los nuevos documentos estaban archivados. El fideicomiso estaba activo. El nombre de Iker ahora figuraba en cada escritura, cada cuenta, cada línea donde solían estar los nombres de Pablo y Sofía. Se sintió tranquilo, no triunfante, no dramático, simplemente firme, como un libro finalmente cerrado después de estar demasiado tiempo abierto, con las páginas rizándose en el aire. Llevé el sobre al jardín. Los rosales finalmente habían cedido al frío. Jorge solía decir, «Se rindieron con dignidad». Y siempre me gustó esa frase. Ahora sabía lo que quería decir. Hay una manera de soltar que no parece derrota. Me senté en el banco y pasé los dedos por el papel. Era real ahora. Todo. No solo una decisión tomada en el dolor o la ira, se había asentado en mí. En la casa, en el jardín. Había hecho lo que tenía que hacerse. Y extrañamente, sentí algo más también. No alivio, no orgullo, permiso. Permiso para empezar de nuevo, aunque solo fuera con las pequeñas cosas. Esa tarde, saqué la máquina de coser. Había estado guardada desde antes de que Jorge enfermara. Despejé la mesa, engrasé la rueda, enhebré la bobina con el mismo cuidado tranquilo que mi madre me enseñó una vez. No necesitaba hacer nada importante. Solo quería escuchar el zumbido de nuevo, ese suave ritmo de trabajo que me recordaba a las mujeres que seguían adelante, sin importar cuánto cargaran. Hice cortinas nuevas para la cocina. No combinaban con nada. Azul brillante, con costuras blancas torpes, pero eran mías. A la mañana siguiente, me levanté temprano e hice tortitas. De verdad, desde cero, no de caja. Puse 2 platos en la mesa. Sabía que Iker vendría. Siempre venía cuando decía que lo haría. Llegó justo después de las 9 llevando una bolsa de comestibles que no había pedido. «Solo pensé que quizás querrías algo fresco», dijo. Sonreí. «¿Quieres aprender a hacerlas hoy?» «Sí», dijo. «Quiero». Cocinamos juntos. Le enseñé el truco para voltear sin romperlas, cómo probar el calor de la sartén con una gota de agua, cómo doblar la masa sin perder el aire. Escuchó. De verdad escuchó. No como Pablo solía hacer. Impaciente, siempre buscando el atajo. «Eres buena en esto», dijo, mordiendo la primera. «He tenido tiempo para practicar», dije. Sirvió más sirope y sonrió. «Sabes, creo que este lugar podría ser algo». Lo miré. «La casa», dijo. «No me refiero solo a mantenerla. Me refiero a usarla. Tal vez para otros, como un espacio para personas que no tienen un lugar a donde ir, o incluso un pequeño taller de jardinería. Enseñar cosas a la gente». Sentí que algo se abría dentro de mí que no esperaba. Esperanza. No el tipo ruidoso y desesperado. El tipo suave y paciente. «Creo que a tu abuelo le gustaría eso», dije. Asintió. «Quizás empiece por el porche. Necesita arreglos». «Necesitarás herramientas de verdad», dije. «No esas de universitario en kits de plástico». Se rió. «Supongo que tendrás que enseñarme eso también». Comimos el resto en un silencio fácil. Después de que se fue, me quedé en el fregadero lavando los platos, la ventana abierta, las nuevas cortinas balanceándose suavemente. El viento olía a hojas secas y algo ligeramente dulce. Quizás canela, quizás memoria. Miré el jardín. Los rosales se habían ido por la temporada. El banco estaba frío. Los árboles estaban pelados pero erguidos, y por primera vez desde el funeral no sentí peso presionándome. Solo la forma de lo que venía después. Algo que Iker construiría. Algo para lo que yo había despejado el espacio. La primera nevada cayó ligeramente. Solo un susurro de polvo blanco sobre el jardín. El tipo que aún no se pega, pero que te dice que la estación realmente ha cambiado. La observé desde el porche trasero, envuelta en mi gruesa chaqueta de punto, café en mano. Iker estaba al frente, midiendo los escalones con un pequeño nivel, murmurando para sí mismo como solía hacer Jorge cuando trabajaba. Había pasado un mes desde que firmé los papeles. El mundo no había aplaudido.
El cielo no se había abierto, pero algo en mí había cambiado. Un peso cargado durante décadas finalmente se había ido, y lo que lo reemplazó no fue ira, ni victoria, solo espacio. Había hecho espacio para algo nuevo. Los chicos no habían vuelto a llamar. Sofía había enviado un mensaje de texto. Espero que estés orgullosa de lo que has hecho. No había respondido. El silencio de Pablo era más largo, más profundo, un vacío que ya no pedía ser llenado. No los perseguí. Dejé que contaran su versión. Dejé que me pintaran como fría. Había vivido lo suficiente para saber que la gente siempre reescribirá la verdad para hacer que su vergüenza sea más cómoda. Pero yo sabía lo que pasó, sabía lo que di y sabía lo que reclamé. La verdad no necesitaba gritar, solo necesitaba mantenerse en pie. Iker llamó suavemente a la puerta trasera. «Abuela, ¿quieres ver la nueva barandilla?» Dejé mi taza y lo seguí al frente. Lo había hecho bien. Lijado, teñido, sellado contra el clima. El porche, por primera vez en años, parecía que a alguien le importaba de nuevo. Jorge habría dicho: «Se inclina un poco hacia la izquierda». Sonreí. Iker sonrió. «También lo hace todo el mundo en esta familia». Me reí de verdad, abiertamente. Una risa que no había vivido en mí durante mucho tiempo. Se paró a mi lado, secándose las manos con un trapo. Estaba pensando que quizás la próxima primavera podríamos comenzar un pequeño huerto al frente. No solo flores, verduras, hierbas, algo que crezca. Lo miré y vi no solo al niño al que solía arropar, sino al hombre que había elegido aparecer. «Eso suena perfecto. Entramos». El frío comenzaba a morder ahora. Hice sopa. Él arregló el armario que chirriaba. Le mostré dónde estaba la caja de fusibles. Preguntó sobre el aislamiento del ático. Llenamos el día con las pequeñas cosas necesarias que componen una vida. No el tipo de cosas a las que les tomas fotos, sino el tipo de cosas que extrañas cuando se han ido. Esa noche, después de que se fue, escribí una carta más. No para la corte, no para los abogados, para mí, para la mujer que solía ser. Intentaste más tiempo de lo que debiste. Te doblaste en formas que no encajaban. Hablaste suavemente cuando debiste haberte mantenido erguida. Diste cuando debiste haber dicho no, pero también amaste ferozmente, y eso no es un error. Ahora eres libre, libre de bailar en las cocinas, de plantar algo solo por el placer de verlo crecer, de decir no sin culpa, de decir sí sin miedo, de dar cuando se merece, no cuando se exige. No eres cruel, no eres amargada, eres clara, y eso finalmente es suficiente. Doblé la carta y la coloqué en el mismo cajón donde una vez guardé las viejas fotos familiares. No para esconderla, solo para saber que estaba allí, como un faro que yo misma había construido. Antes de acostarme, salí un momento más. Las estrellas eran nítidas, el frío más profundo ahora. Miré al cielo y susurré. Él habría estado orgulloso. No de la decisión, ni siquiera de la fuerza, sino del hecho de que finalmente había elegido la paz. No ruidosa, no ostentosa, solo mía. Así que, esto es lo que te dejaré. Tú, que has leído hasta aquí, que puedes tener tus propios silencios, tus propias habitaciones adoloridas, tus propios límites tácitos, no esperes a que alguien te entregue la paz. Elígela. No confundas el amor con la obligación. No confundas el deber con el valor. Y si tu casa está llena de ruido, pero nadie te escucha, haz un nuevo tipo de silencio, uno donde ya no seas invisible, uno donde no tengas que desaparecer para sentirte segura. Si esta historia encontró algo verdadero en ti, compártela, díselo a alguien, o simplemente abrázala, y sé que nunca es demasiado tarde para volver a casa contigo misma. Sígueme para más historias como esta. Deja un comentario si resonó en ti, o simplemente siéntate con ello un rato. Te prometo que eso es suficiente.